Mi padre murió sin saber que sería escritor, pero su viejo diario escondido cambió mi vida y ahora sus palabras emocionan a miles. Mi padre no hablaba mucho. No por frialdad, sino por alguna clase de reserva silenciosa que, con los años, aprendí a aceptar. Era mecánico, hombre de manos ásperas y rutinas inamovibles. Se levantaba a las 5:45, desayunaba café solo, leía el diario del día anterior, siempre con 24 horas de retraso, y salía sin decir más de lo necesario. Yo crecí creyendo que el afecto de papá era como los eclipses, raro, exacto, sin alardes. Nunca me habló de sueños. Solo de horarios, de herramientas, de responsabilidad. Y yo, aunque rebelde en silencio, seguí esa línea. Terminé el colegio técnico, trabajé en un taller un par de años, después salté de empleo en empleo. Nada me terminaba de encajar, pero tampoco tenía el lenguaje para decirlo. No sabía qué quería hacer. Solo sabía lo que no quería, convertirme en él. La última vez que lo vi con vida fue un jueves, cerca del mediodía. Había venido a arreglar el grifo de la cocina que yo no sabía ni por dónde mirar. Entró, midió el daño, suspiró como siempre y se arrodilló frente al mueble sin decir una palabra. Lo arregló en 15 minutos. Antes de irse me dijo: «Tenés que aprender estas cosas, hijo. No vas a tenerme siempre». Le respondí con un gruñido. Una respuesta a medio camino entre sí y no me jodas. A las 2:12 de la mañana del domingo siguiente, mi madre me llamó llorando. Infarto. Muerte instantánea. Nada que hacer. El funeral fue como todos, palabras que nadie cree, abrazos incómodos, café tibio en vasos de plástico. Yo no lloré. No porque no me doliera. Sino porque el dolor era demasiado grande para saber por dónde empezar. Durante la semana siguiente, ayudé a mi madre a vaciar su casa. Era una casa de silencios viejos. Casi nada había cambiado en 30 años. Los mismos muebles, la misma radio, el mismo olor a cera de madera. En el dormitorio principal había un armario empotrado que siempre estuvo cerrado con llave. Nunca le pregunté por qué. La llave estaba en el tercer cajón de su mesa de noche, dentro de una cajita de metal con tornillos y botones sueltos. Cuando abrí el armario, no encontré herramientas ni papeles importantes. Encontré un cuaderno azul con bordes gastados. Y ahí empezó todo. Era un diario. Escrito por él. Mi padre. El tipo que nunca me dijo que le gustaba escribir. La primera página decía: «Si alguien lee esto, espero que no me juzgue. No soy escritor. Solo un hombre que no sabe cómo decir lo que piensa sin usar un destornillador». Pasé las hojas temblando. Cada entrada tenía fecha. Algunas eran extensas, otras apenas unas líneas. Pero todas estaban escritas con una precisión que me desconcertó. Había reflexiones sobre el trabajo, sobre mi madre, sobre mí. Sobre el miedo. La rabia. El amor. La entrada del 16 de julio de 2004 me rompió por dentro. Hoy Mateo cumplió 9. Le regalé una linterna. Quise explicarle que la luz que uno elige llevar es la única que no se apaga. Pero no me salieron las palabras. Así que le dije que era buena para cuando se cortara la luz. Me odia. Creo que me odia. No lo odiaba. Solo no lo entendía. Leí el diario entero en 3 días. No podía parar. Era como descubrir a un extraño dentro de alguien que había sido tu familia toda la vida. Mi padre no solo pensaba. Sentía. Y escribía mejor que muchas personas que publican libros. Me obsesioné. Pasé las noches releyendo algunas entradas. Subrayando frases. Intentando imaginar qué pasaba por su cabeza mientras las escribía. Y empecé a sentir algo que nunca había sentido por él, admiración. El primer impulso fue privado. Guardar el diario. Tenerlo cerca. Releerlo de vez en cuando como quien visita una tumba. Pero algo me quemaba por dentro. Una necesidad rara de que esas palabras no quedaran encerradas. Que alguien más las leyera. No por fama. Sino porque había belleza ahí. Cruda, sin adornos. Pero hermosa. Así fue como subí una de las entradas, casi sin pensar, a un blog viejo que tenía desde la universidad. La titulé, Palabras de mi padre que nunca escuché. Solo eso. Sin contexto. Sin explicación. Cerré la computadora. Al día siguiente, tenía 483 mensajes.
El post se compartió. Mucho. Más de lo que podía imaginar. Al principio pensé que se trataba de un golpe de suerte del algoritmo, pero cuando empecé a leer los comentarios, entendí que no era eso. La gente no solo leía. Se detenía. Se conmovía. Respondía con sus propias historias. Mi papá era igual. Nunca me dijo que me quería, pero todos los domingos revisaba la presión de mis neumáticos. Leí esto llorando. Es como si tu viejo dijera lo que el mío nunca se atrevió. Por favor, vas a compartir más entradas. Ese último comentario se repetía en distintas formas, como un eco. No sabía qué hacer. El diario era íntimo. No solo mío. Era de él. Un hombre que eligió guardar esas palabras en secreto. ¿Tenía derecho a exponerlas? ¿O al compartirlas estaba honrando lo que nunca se animó a decir en voz alta? Llamé a mi madre. No le conté del blog. Solo le pregunté. ¿Sabías que papá escribía? Silencio del otro lado. Tenía ese cuaderno azul, ¿no? Respondió. Sí. Lo encontré una vez. Le pregunté qué era. Me dijo que era el lugar donde se desahogaba sin molestar a nadie. Después nunca volví a tocarlo. Subí una segunda entrada. Una que hablaba del miedo a no ser suficiente como padre. De cómo, cuando yo tenía 5 años y me asusté por una pesadilla, se sentó en la oscuridad de mi cuarto durante 2 horas sin hacer ruido, solo para que me sintiera acompañado. Pero al día siguiente, no me lo dijo. Solo me llevó al jardín, como todos los días. La entrada terminaba con una frase que aún me persigue. A veces el amor se parece más al silencio que a los abrazos. Ese post llegó a miles de personas. El contador del blog colapsó. Las visitas se multiplicaban. Me escribían desde Perú, desde España, desde pueblos perdidos de Argentina. Algunos pedían más. Otros solo agradecían. Y algo empezó a cambiar en mí. Ya no era solo el diario de mi padre. Era la historia de cientos, miles, que habían crecido sin escuchar un «te quiero» y encontraban consuelo en esas líneas que, al parecer, estaban escritas para todos. Una tarde, me escribió una periodista de una revista digital bastante conocida. Me dijo que había leído el blog, que la había conmovido, y que quería hacerme una entrevista. Dudé. No soy de hablar en público. Mucho menos de cosas íntimas. Pero acepté. Nos reunimos en un bar del centro. Llevé el cuaderno conmigo, aunque no lo abrí. Ella fue amable. Preguntó con cuidado. Y en un momento, dijo algo que me sacudió. ¿Nunca pensaste en escribir vos también? Me reí. Esto ya es escribir, ¿no? Sí, pero me refiero a algo tuyo. Con tu voz. Tus palabras. No supe qué responder. Cuando volví a casa, abrí una hoja en blanco y escribí una línea. Mi padre me enseñó a hablar sin decirme una palabra. Y ahí entendí que algo estaban haciendo. El blog se convirtió en serie. Cada semana, subía una entrada nueva del diario, acompañada por un breve texto mío. Reflexiones. Preguntas. Conexiones entre lo que él vivió y lo que yo empezaba a entender ahora. Empecé a escribir sobre nuestra distancia. Sobre mis propios miedos. Sobre los silencios que heredamos y cómo a veces pesan más que las palabras. Y la gente seguía leyendo. Una vez, una mujer me escribió. Gracias por prestarnos a tu papá. Me hizo abrazar al mío después de 5 años sin hablarle. Otra, desde Tucumán. Hoy le imprimí tu entrada a mi hijo. Me costaba decirle que lo amo. Así que usé tus palabras. Y yo, que nunca me había sentido útil para nadie, empecé a sentir que algo tenía sentido. Una noche, soñé con él. Estábamos en el viejo taller, el de la calle Sáenz Peña. Él trabajaba en silencio, como siempre. Pero esta vez, sin mirarme, me dijo. Gracias por sacarme a la luz. Me desperté con el corazón acelerado. No soy de creer en señales, pero esa noche decidí algo, el diario tenía que convertirse en libro. No por mí. Por él. Y por todos los que encontraron algo suyo en sus páginas. Llamé a una editorial pequeña que publicaba textos personales, memorias, cosas así. Les conté la historia. Envié algunos fragmentos. Me respondieron en 3 días. Querían publicarlo. Me temblaron las manos. Pero cuando cerré el teléfono, supe que esa no sería la última llamada.
Que algo se había abierto. Algo irreversible. Yo ya no era solo el hijo del mecánico. Estaba empezando a hacer otra cosa. Tal vez, aunque no lo admitiera del todo, estaba empezando a ser escritor. Nunca firmé nada tan tembloroso. La editorial me citó para formalizar el acuerdo. Un libro pequeño, primera edición de 1000 ejemplares, tapa blanda. Ellos lo presentaban como una obra testimonial de gran sensibilidad. Yo lo sentía más como una conversación postergada con mi padre que, de alguna manera, por fin ocurría. Me dieron a elegir el título. Pensé en varios: Los silencios de papá, El diario del taller, Manual para hablar sin decir. Pero ninguno terminaba de sonar. Hasta que una tarde, casi por reflejo, anoté en un papel una frase que él escribió cuando yo tenía 13 años. No supe enseñarle a hablar, pero espero haberle dejado la fuerza para decir lo que quiera. Así nació el título, Lo que no supe decirte. La publicación fue modesta pero sentida. La editorial preparó una pequeña presentación en un café librería del centro. Mariana, la periodista que me entrevistó la primera vez, aceptó presentarlo. Me preguntó si iba a leer alguna parte del diario. Sí, le dije. Pero solo una entrada. La más corta. Era la del 2 de noviembre de 2007. Un día cualquiera, sin nada especial, donde mi padre escribió. Hoy Mateo me miró y no dijo nada. Yo tampoco. Pero supe que nos entendimos. Y era verdad. Ese día recuerdo haberlo visto frente al portón, mientras arreglaba la bici. No dije nada. Solo me senté cerca. Él tampoco habló. Pero sí, nos entendimos. La presentación fue extrañamente cálida. Vinieron más personas de las que esperaba. Algunos lectores del blog. Otros que se habían enterado por redes. Un par de conocidos del viejo, que lo recordaban como alguien serio pero correcto. Cuando terminé de leer, hubo un silencio breve. Y luego, aplausos suaves. No entusiastas, sino respetuosos. Como cuando alguien agradece sin hacer ruido. Después se me acercaron con libros para firmar. No muchos. 10, quizá 15. Pero cada uno con una historia. Mi viejo murió hace poco. También era de pocas palabras. Yo escribo cartas que nunca mando. Ahora me animo a pensar que quizás algún día sirvan. No conocí a mi papá, pero leyendo esto, sentí que sí. Empezaron a llegar pedidos para más ejemplares. La editorial, sorprendida, imprimió una segunda tirada. Y luego una tercera. No se convirtió en un bestseller, pero se movía como lo hacen las cosas verdaderas, de boca en boca, de lector en lector. Y con cada mensaje, cada testimonio, mi percepción de él, de ese hombre cerrado que dormía la siesta con la radio encendida y arreglaba cosas sin preguntar, se volvía más rica, más humana. Porque en sus escritos había ternura, sí, pero también culpa. Fracaso. Arrepentimiento. En la entrada del 8 de marzo de 2002 escribió: Mateo está creciendo y yo siento que me estoy achicando. Como si cada centímetro que él gana, yo lo perdiera en miedo. Esa frase me paralizó durante horas. Nunca imaginé a mi papá con miedo. Él era estructura. Función. Y sin embargo, ahí estaba, un hombre que se achicaba mientras yo crecía, como si estuviera cediendo espacio sin saber si sabría quedarse en el margen. Con el tiempo, empecé a escribir más cosas mías. Ensayos breves. Fragmentos de conversaciones que nunca tuvimos. Reflexiones sobre paternidad, sobre lo que se hereda sin saberlo. La editorial me pidió una columna mensual. Accedí, con miedo. Pero al hacerlo, entendí que la voz que estaba usando ya no era solo prestada. Era mía. Y sin darme cuenta, el hijo del mecánico, que no sabía cómo decir que estaba perdido, se volvió alguien que ponía en palabras lo que otros apenas sentían. Una tarde, caminando por la calle, una mujer me detuvo. ¿Vos sos el de lo que no supe decirte? Asentí. Tu libro me hizo llamar a mi papá. No hablábamos hace 8 años. Ayer cenamos juntos. No dijimos mucho. Pero ya no hacía falta. Y se fue. No dije nada. Solo me quedé ahí, con una mezcla de gratitud y pudor que no podía ubicar del todo. Empecé a dar talleres de escritura para adultos. Gratis. En bibliotecas públicas, centros culturales, incluso una vez en una unidad penitenciaria. No era que yo supiera más que ellos. Solo les decía lo que aprendí de mi viejo.
No hace falta ser escritor. Solo tener algo que te queme por dentro. Y no querer llevártelo sin soltarlo. Algunos escribían cartas. Otros fragmentos de memoria. Todos tenían algo que no sabían que podían contar. Pero lo contaban. Y yo me quedaba al final, escuchando, pensando que en otro tiempo, en otro lugar, mi padre hubiera sido uno de ellos. Sentado en silencio. Escribiendo como quien afloja una válvula. Una noche, en casa, abrí el cuaderno de nuevo. Lo había leído entero más de una docena de veces, pero algo me impulsó a volver. Encontré una página que no recordaba. Escrito en tinta más tenue. Sin fecha. Tal vez fue la última. Si alguna vez encontrás esto, Mateo, perdóname por lo que no te dije. Y gracias por haber sido mi hijo, incluso cuando no supe ser tu padre. Cerré el cuaderno. Apoyé la frente contra la mesa. Y lloré. Porque por fin, lo había escuchado. A veces siento que conocí a mi padre mejor muerto que vivo. No es una frase triste, aunque lo parezca. Es una verdad. Y vivir con verdades, sobre todo las que duelen, puede ser lo más liberador que uno aprende con los años. Después de la publicación del libro, empezaron a escribirme hombres. Varones adultos. Algunos jóvenes, otros con canas, nietos incluso. Me costaba al principio. Estaba acostumbrado a que fueran mujeres las que compartían. Hijas, madres, hermanas que se emocionaban. Pero de pronto, aparecieron ellos. Silenciosos, torpes a veces, como si les costara pedir permiso para sentir. Un día, recibí un correo de un tipo que firmaba como Pablo G. El asunto decía, tu viejo me ayudó a hablar con el mío. Tengo 42 años. Mi papá tiene 70. Nunca hablamos. Nunca. Me regaló herramientas cuando cumplí 18, y una caja de cervezas cuando me mudé. Jamás estoy orgulloso de vos. Leí tu libro en silencio, una noche. A la mañana siguiente, fui a su casa. Me senté, se lo dejé en la mesa. No dije nada. Se lo llevó al galpón. 2 días después me mandó un mensaje, gracias, hijo. Estoy leyendo de a poco. Me cuesta. Hoy lo vi. No hablamos del libro. Pero me miró. Me miró distinto. Ese mensaje lo imprimí y lo tengo pegado junto al escritorio donde escribo. A la izquierda del monitor, justo donde cae la luz. El taller de adultos mayores fue idea de Mariana. Ella, la periodista. Ahora amiga. Nos veíamos cada tanto. Un día me llamó y me dijo. Hay un grupo de jubilados que hacen teatro leído en una biblioteca de barrio. ¿Te animás a ir a leerles algunos textos tuyos? Fui. Había 6 personas. 4 mujeres, 2 hombres. Todos con algún brillo en la mirada que no se apaga con la edad. Me senté con ellos. Leí 2 entradas del diario. Y luego, como quien no quiere incomodar, les pregunté. ¿Alguien de ustedes escribe? Silencio. Después, una mujer levantó la mano. Se llamaba Dora. Escribo cartas que nunca mando, dijo. Y ahí supe que teníamos algo. Los talleres comenzaron los miércoles. Primero eran pocos. Luego vinieron más. Se corrió la voz. Gente que escribía desde el dolor, desde la espera, desde las cosas que nunca se dijeron en casa. Una señora escribió una carta a su marido muerto desde hacía 20 años. Otro, un poema para su hija que vive en Alemania. Cada texto era un mundo pequeño, imperfecto y honesto. Y cada vez que alguno terminaba de leer, yo pensaba en mi padre. En ese cuaderno azul. En lo que habría pasado si hubiera tenido un espacio así. Si alguien le hubiera dicho, podés escribir aunque no te sientas escritor. El blog seguía activo. Ahora publicaba textos míos. Reflexiones sobre el oficio de recordar. Sobre lo que significa perdonar a quienes no pidieron perdón. Una entrada se tituló, No espero más disculpas, pero aprendí a no repetir el silencio. Tuvo una repercusión inesperada. Una profesora de lengua me escribió desde Córdoba. Lo había leído en clase con alumnos de secundaria. Me dijo que algunos chicos se habían quedado callados. Otros lloraron. Que uno, al final de la clase, le dijo. Mi viejo no me habla. Pero hoy me dieron ganas de preguntarle si él también tiene miedo. Y ahí entendí algo. Lo que me dejó mi padre no fue solo un diario.
Fue una pregunta abierta: ¿qué hacemos con todo lo que no se dijo? Y mi respuesta era esta: escribirlo. Compartirlo. No para cerrar heridas, sino para no dejarlas pudrir en silencio. Un día, después de uno de los talleres, una mujer de unos 70 se me acercó. Tenía la voz suave, de esas que obligan a agacharte un poco para escuchar. ¿Usted cómo sabe si ya perdonó? Me quedé en silencio. Y le dije lo único que se me ocurrió. ¿Cuándo podés hablar de eso sin que te arda la garganta? Ella asintió. Entonces todavía no, dijo, pero creo que falta poco. Volví al taller mecánico de mi padre por primera vez desde su muerte. Había pasado más de un año. Lo vendimos enseguida, a un hombre joven que lo convirtió en bicicletería. Le pedí permiso para pasar un rato. Nada estaba igual, pero todo olía igual. Grasa, metal, polvo. El banco de trabajo seguía ahí. En una esquina, un gancho con una llave inglesa enorme. Y en el fondo, un pequeño estante que él usaba para guardar cosas sin orden. En una de esas cajas, encontré un papel doblado. Una hoja amarilla, con tinta ya pálida. No decía mucho. Solo. A veces me gustaría volver a empezar. Pero como eso no se puede, intento al menos no terminar igual. Me lo guardé sin decir nada. Y supe que eso era exactamente lo que estaba haciendo. No pasó de un instante, pero fue suficiente. Me vi reflejado en una vidriera del centro y no me reconocí. No por el paso del tiempo, ni por las canas nuevas en la barba, sino por la postura. Tenía los hombros encorvados como los suyos. Caminaba igual. Las manos en los bolsillos, el paso firme pero medido, como si cada paso ya supiera a dónde va. Por un segundo, sentí que era él. Y no me asustó. Porque ya no lo cargaba como una ausencia, sino como una especie de segunda voz. Una que no se entromete, pero que aparece en los silencios. Lo sentía cada vez más en las cosas simples, cuando apretaba una tuerca floja en casa, cuando cortaba la luz antes de cambiar un enchufe, cuando ponía música instrumental para escribir. Siempre había creído que estaba huyendo de parecerme a él. Ahora entendía que también era una forma de traerlo conmigo. El segundo libro no fue idea mía. Fue una propuesta de la editorial. Querían que escribiera algo más personal, más tuyo. Les expliqué que todo lo que venía escribiendo ya lo era. Pero insistieron, que dejara de ser solo la voz del padre, y empezara a hablar más como hijo. Acepté, con miedo. Y me encerré 2 semanas en una casa prestada en las sierras. Nada de señal, apenas agua caliente. Me llevé el cuaderno azul, una notebook vieja y un cuaderno en blanco. Escribí sin plan. Fragmentos. Escenas sueltas de mi infancia. Un relato sobre una noche en que escuché a mis padres discutir en voz baja, creyendo que yo dormía. Otro sobre cómo me enseñó a usar una tenaza, y cómo terminé lastimándome el pulgar. Él no dijo nada, pero me trajo una curita sin mirarme. Todo eso se convirtió en el segundo libro. El hijo del que no habló. Y ahí entendí algo nuevo, que no solo estaba sanando mi relación con mi padre, sino también conmigo mismo. Porque escribir sobre uno es aceptar que no todo se entiende, pero que igual vale la pena dejarlo por escrito. La publicación fue distinta a la primera. Más íntima. Menos sorpresa, pero más profundidad. Gente que había leído el primero volvía, esta vez con sus propios hijos. Una mujer vino con su padre de 80 años. Después de la presentación, él se me acercó y me dijo: yo no escribo. Pero después de leer lo suyo, me animé a grabarme hablando. Es más fácil para mí. Ahora le dejo audios a mi nieto, contándole cosas que nunca dije. Y entendí que cada lector no solo se llevaba un libro, sino un permiso. Una pequeña autorización para romper ese silencio heredado. El taller de adultos mayores siguió creciendo. Ya no era solo un espacio para escribir. Era una especie de refugio. Un lugar donde lo no dicho no se juzgaba. Una mujer trajo un cuaderno con poemas escritos entre las listas del súper. Otro hombre compartió un diario que había escrito mientras acompañaba a su esposa en su enfermedad terminal. Nadie buscaba escribir bien. Solo querían no guardarse lo que los estaba hundiendo. Y yo, sin decirlo en voz alta, entendía que estaba acompañando a decenas de personas a hacer lo que mi padre hizo solo, encerrado en un cuaderno azul. Una tarde, después de uno de esos encuentros, encontré en mi buzón una carta sin remitente. El sobre contenía una hoja doblada. Manuscrita. Con letra clara. Decía:
Mi papá también escribía, pero nadie lo supo. Murió con todo eso guardado. Gracias por mostrarme que lo que no se dice igual puede ser escuchado. No firmo esto porque no sé si estoy lista para hablar en voz alta. Pero ahora sé que no soy la única. Me quedé largo rato sentado en el escalón de la entrada, con esa hoja en la mano. Porque ahí estaba todo, el dolor, la conexión, y el pequeño acto de valentía de alguien que eligió no callar del todo. Empecé a recibir invitaciones para dar charlas. Centros culturales, colegios, incluso un penal de mujeres. Siempre aceptaba, pero ponía una condición, que no fuera solo para hablar. Que siempre hubiera espacio para escribir. Porque hablar está bien, pero escribir te obliga a ordenar el caos. A elegir. A darle forma a lo que, de otro modo, solo te revienta por dentro. Y en cada lugar donde iba, conocía a alguien como él. Un padre, un hijo, una hija, una madre. Alguien que no supo decir lo que sentía. Y alguien más que todavía esperaba escucharlo. Una noche, revisando carpetas viejas, encontré un documento en la computadora que no recordaba. Instrucciones para el día que falte TXT. Lo había escrito yo, en los primeros meses tras su muerte, sin saber muy bien por qué. Lo abrí. Tenía solo una frase. Escribí todo. No dejes que el silencio te gane. Y no lo hizo. Porque ahora, las palabras eran nuestras. Y estaban vivas. A veces me preguntan si me habría animado a escribir si no encontraba el diario de mi padre. La respuesta honesta es, no lo sé. Tal vez sí. Tal vez tarde. Pero algo es seguro, no habría sido el mismo escritor. Porque escribir después de encontrar ese cuaderno fue como escribir después de un terremoto. El piso se había movido. Y ahora cada palabra tenía un peso distinto. Empecé a dar charlas en escuelas. No fue mi intención inicial, pero un profesor de literatura me invitó a una clase. Leían mi primer libro. Fui con la idea de hablar un rato, responder algunas preguntas. Pero cuando llegué, me encontré con algo distinto. Era una secundaria pública, en la periferia. Aula pequeña, ventanas sin cortinas, 20 chicos entre bostezos y celulares. Me presentaron y nadie pareció impresionado. Empecé a hablar. Les conté que había descubierto que mi padre escribía. Que no lo supe hasta después de su muerte. Que esas palabras me habían cambiado. Lo dije sin rodeos, sin tono solemne. Como quien cuenta una vergüenza vieja. Al principio no hubo reacción. Pero una chica, del fondo, levantó la mano. ¿Qué pasaba si no te gustaba lo que escribió? La pregunta me dejó mudo un instante. No era cuestión de gustar o no, le respondí. Era cuestión de entender. De aceptar que uno no siempre tiene que coincidir con alguien para quererlo más. Esa charla fue distinta a todas. Después de mí, leyeron en voz alta cosas que habían escrito en clase. Textos sobre sus padres, sus abuelos, sus ausencias. Uno hablaba de un tío preso. Otro, de una madre que trabajaba 3 turnos. Una chica leyó una carta a su padre muerto, nunca supiste cómo hablarme, pero igual te extraño. Al terminar, hubo un silencio espeso. Y luego, sin planearlo, todos aplaudieron. Esa tarde me fui caminando bajo la llovizna, y pensé, tal vez el mejor libro que nunca escribí lo estaba escuchando ahí, en esas voces que temblaban. Los mensajes seguían llegando. Cada tanto, alguno me partía. Uno de un hombre de 62 años. Mi papá nunca me abrazó. Pero ayer, después de leer tu libro, le dije, no necesito que me abraces, viejo, solo que me digas que estás. Me miró, se quedó en silencio. Después me dijo, siempre estuve. No sabía cómo más hacerlo. Y lloramos los dos por primera vez. Otro, de un chico de 19. Después de leer lo que escribiste sobre tu viejo, me animé a escribirle una carta al mío. Vive en otra ciudad. No sé si la va a leer. Pero ahora ya no me la guardo más. Ese era el efecto. No de un libro. De una grieta que se abría en el muro del silencio. Y por ahí, se filtraba algo vivo. Una vez, en una radio, el conductor me preguntó si tenía hijos. Le dije que no. Me preguntó si creía que escribir sobre mi padre me preparaba para ser uno. Me quedé pensando. Y respondí con una historia. Cuando tenía 10 años, me fracturé un dedo jugando al fútbol. Grité, lloré. Mi padre me llevó al hospital. No dijo mucho.
En la sala de espera, me acarició el pelo una sola vez. Después se quedó callado, con la mirada fija en la puerta. Esa noche, mientras dormía con el yeso, él me dejó en la mesa de luz una linterna. No una costosa, sino una de plástico, sencilla. Había una nota. Por si tenés miedo a la oscuridad. Yo pensé que era por el apagón de días atrás. Después, leyendo su diario, entendí que no era eso. Era lo que podía darme. Su forma de estar. Mucho después, durante un taller en una cárcel, un hombre me dijo algo que me dejó helado. Tu viejo y el mío eran iguales. Pero yo no encontré ningún cuaderno. Solo rabia. Lo miré. ¿Y qué hiciste con eso? Escribo para que mis hijos no tengan que buscar un cuaderno cuando me muera. Ese día supe que el ciclo se estaba cumpliendo. No el del dolor. El de la transformación. Volví a casa esa noche, agotado pero sereno. Abrí el cuaderno azul, el original. Estaba viejo, algunas hojas despegadas. Había leído tantas veces cada entrada que las recordaba de memoria. Pero me detuve en una que había pasado por alto. Era breve. Quizás nunca le diga cuánto me importa. Pero si alguna vez él escribe, aunque sea una línea, quiero que sepa que fue porque lo vi intentar. Era del 3 de mayo de 2001. Yo tenía 15. No escribía nada. O eso creía. Y sin embargo, él ya lo imaginaba. Hay cosas que los padres no dicen. Y hay hijos que no preguntan. Pero a veces, los silencios se convierten en páginas. Y ahí, por fin, empieza la conversación. Una tarde cualquiera, mientras caminaba por el barrio donde crecí, pasé por la vieja ferretería de Don Elías. Ya no estaba. En su lugar, una casa de apuestas deportivas con luces frías y vidrios oscuros. Me detuve un rato en la vereda, más por costumbre que por nostalgia. La calle estaba igual. Los árboles también. Pero algo se había desplazado. O quizás era yo el que ya no encajaba del todo. Pensé en entrar al bar de la esquina, el mismo donde mi viejo se sentaba los sábados a tomar un café solo, a leer el diario en silencio. Entré. El mozo, otro. Las mesas, nuevas. Pero el rincón del fondo seguía libre. Me senté ahí. Saqué el cuaderno de notas que ahora llevo siempre conmigo y escribí. Este es el lugar donde aprendí que los hombres también se cuidan desde el silencio. No sé si era verdad. Pero necesitaba que lo fuera. A veces me preguntan cómo era mi relación con mi padre cuando estaba vivo. Siempre me cuesta contestar. No era buena ni mala. Era distante. Funcional. Como dos personas que habitan la misma casa pero que no logran tocarse sin romper algo. Después de publicar el segundo libro, algunas personas me escribieron suponiendo que mi padre fue un hombre sensible y sabio, que solo necesitaba un canal. Yo no miento, pero tampoco romantizo. Mi padre fue duro. Terco. Inaccesible a veces. Tenía arranques de mal humor que nos hacían esquivar la cocina. Pero también era el que te cambiaba una lámpara sin que se lo pidieras. El que te dejaba la tapa del yogur abierta en la heladera porque sabía que te gustaba frío. Era humano. Y lo que lo hizo especial fue que, sin saberlo, dejó rastros de eso en palabras. En uno de los talleres, una mujer me dijo. Yo también encontré los escritos de mi padre. Después de que se fue. Pero no eran bonitos. Estaba enojado. Con todos. Con nosotros. ¿Qué se hace con eso? Le respondí con lo único que pude. Se escribe sobre eso. No para justificarlo, sino para entender que también eso merece un lugar. Porque no todos los padres escriben desde el amor. Algunos desde la culpa. Otros desde la ira. Pero lo importante, siempre, es no guardar lo que arde. Una editorial más grande me propuso compilar mis textos nuevos en un tercer libro. Esta vez querían una mezcla, fragmentos del diario, escritos míos y algunos de los mensajes que había recibido de lectores. Una especie de correspondencia sin respuesta, lo llamaron. Acepté. No por ambición. Sino porque sentía que ese era el paso natural. Ya no era solo mi historia con mi padre. Era la de cientos de personas que, de alguna forma, habían completado sus propias historias leyendo la nuestra. El libro se llamó Antes de que se callen. La tapa tenía una imagen sencilla, una mesa de madera con un cuaderno abierto y una taza con café. Ni nombres, ni rostros.
Solo el gesto cotidiano de alguien que se sienta a dejar constancia de lo que siente, aunque no sepa cómo hacerlo del todo. La presentación fue en una biblioteca pública. No hubo micrófono. Solo sillas y luz cálida. La gente leyó en voz alta sus propios fragmentos. Algunos trajeron escritos de sus padres. Otros, cartas que nunca enviaron. Una mujer, con voz temblorosa, leyó una nota que su padre dejó antes de suicidarse. Después se quedó en silencio. Nadie dijo nada. Solo la rodeamos de un silencio lleno. Y supe que en ese instante, incluso el dolor más hondo podía ser sostenido si encontraba su forma. Más tarde, me invitaron a un programa de televisión. Algo más formal, más frío. Entrevista en vivo. Luces, producción, todo armado. La conductora me preguntó, casi sin filtro. ¿Crees que estás escribiendo todo esto porque tu padre no te dio lo que necesitabas? Me quedé callado. Después respondí. No. Creo que escribo todo esto porque me lo dio, pero de una forma que no entendí a tiempo. Y vi, por un segundo, que ella también bajaba la mirada. No todo era fácil. A veces me invadía la duda, ¿y si lo estaba usando? ¿Si tomaba sus palabras para decir las mías? ¿Si lo estaba transformando en personaje? Entonces abría el diario y me detenía en la entrada del 15 de octubre de 2005. Si algún día él hace algo con esto, ojalá sea para decir su verdad. No la mía. No vine al mundo para que me entiendan. Solo para no desaparecer del todo. Cada vez que leía eso, respiraba distinto. Como si me dijera, seguí. Hoy, mi escritorio tiene 2 cuadernos. Uno azul, viejo, algo doblado. Otro nuevo, de tapas negras. Es el mío. Y cada tanto, escribo una entrada como si él todavía pudiera leerla. No para que me entienda, sino para que no se borre el hilo. Como esta, que escribí ayer. Todavía te busco en los gestos. En cómo doblo las servilletas, en cómo reviso el auto antes de un viaje. Todavía hay cosas que me habría gustado decirte. Pero otras tantas ya las dijiste por mí. Y con eso, me basta. Empezó como un impulso, una idea sin forma, organizar una lectura pública de cartas a padres. No textos pulidos, no literatura, solo cartas. Cartas que nunca se enviaron, o que sí, pero no fueron leídas. Quería que la palabra, ese espacio tan íntimo que mi padre me enseñó a descubrir desde su cuaderno, se compartiera de nuevo, en voz alta. En comunidad. Lo anunciamos por redes y por correo a quienes habían asistido a talleres. No esperábamos más de 20 personas. Llegaron 60. El espacio era pequeño. Un centro cultural de barrio, con sillas desparejas y un micrófono que fallaba. Pero nadie vino por la perfección. Vinieron por lo mismo que yo, por lo que todavía pesa. El primero en leer fue un hombre de bigote y voz gruesa. Empezó diciendo. No sé leer bien, así que me van a tener paciencia. Su carta era a su padre, que había muerto 30 años atrás. Le decía que lo odiaba. Que lo entendía. Que todavía soñaba con él, pero que ya no lo dejaba hablar en los sueños. Que ahora solo lo miraba desde lejos. Después vino una chica de 20 y pico. Leyó una carta a su padre ausente. No me haces falta, dijo con la voz temblando. Pero me sigo preguntando si alguna vez te hice falta yo. Hubo aplausos suaves. Miradas largas. Silencios densos. Y entendí que el dolor, cuando se pone en voz alta, se parte un poco. Y entra luz por ahí. Después de esa jornada, algo se acomodó en mí. Ya no era solo el hijo del mecánico que encontró un cuaderno. Era un hombre que escribía para dejar que otros también hablaran. Eso era lo que más me conmovía, ver que la historia de mi padre, tan simple, tan contenida, había abierto puertas que ni él imaginó. Una profesora me escribió para contarme que sus alumnos, chicos de 14 y 15 años, habían creado un cuaderno colectivo. Le llamaron "Lo que no se dice en casa". Cada uno escribía una página por semana. No la leían en voz alta. Solo sabían que estaba ahí, para cuando alguien quisiera entender al otro sin pedir explicaciones. Esa fue la reseña más hermosa que recibí nunca. Volví a soñar con él. Estábamos en el taller otra vez, como en otras ocasiones, pero esta vez él me leía algo. No hablaba. Leía. Y su voz era mía. Lo supe por el ritmo. Por las pausas. Me desperté llorando, sin recordar las palabras.
pero no me importó. Porque lo importante no era qué dijo, sino que por fin lo estaba diciendo. El tercer libro circulaba bien. Esta vez, decidí destinar una parte de lo recaudado a armar una pequeña biblioteca en un centro barrial. La llamamos la pieza de los que escriben. Nada más. Era un cuarto con estanterías, una mesa larga y una pared entera para que la gente pudiera dejar frases. Sin firma. Sin fecha. Solo frases. Algunas eran duras. Perdonarte no me devolvió la infancia, pero me devolvió las ganas de seguir. Otras, tan sencillas que dolían. Te habría gustado saber que se cambiara una rueda. Había humor, también. Ironía. Hasta rabia. Pero todo eso era palabra compartida. Y eso ya era abrazo. Me pidieron que grabara un audiolibro de lo que no supe decirte. Al principio dudé. Leer en voz alta las palabras de mi padre me parecía casi una invasión. Pero lo hice. Me encerré 2 días en un estudio y le puse voz a esas entradas que alguna vez escribió en la soledad de su dormitorio, bajo una lámpara de escritorio, sin imaginar que serían escuchadas por cientos. Cuando terminé, el técnico del estudio, un tipo grandote y poco expresivo, me estrechó la mano y dijo: Yo también tenía un viejo que arreglaba cosas sin hablar. Gracias por esto. Y otra vez, esa sensación, que no estábamos solos. Que el silencio era colectivo, pero que también podía ser la sanación colectiva. Un día, alguien me preguntó por qué nunca había tenido hijos. Respondí lo mismo que siempre. No sé. No se dio. O no lo busqué. Pero esa noche, al volver a casa, me senté a escribir algo diferente. Por primera vez, una carta a un hijo que no existía. No era un texto para publicar. Ni siquiera para mostrar. Era para mí. Escribí: Si alguna vez venís al mundo, espero dejarte algo mejor que una casa. Una historia, al menos. O un cuaderno con frases imperfectas. Que te acompañen si alguna vez sentís que no sabes cómo decir lo que te quema por dentro. Y con esa carta, entendí que el legado no siempre se mide en herencia, ni en sangre. A veces se mide en lo que dejamos escrito para alguien que ni siquiera conocemos. Hoy, mientras escribo esto, el cuaderno azul descansa cerrado sobre mi escritorio. Ya no lo abro tanto. No porque me duela, sino porque ya está en mí. Las frases, los tonos, incluso los silencios. Mi padre sigue ahí. En cada texto que acompaña a alguien. En cada carta que se lee en voz alta. En cada hijo que, como yo, escribe para no quedarse con todo adentro. Una tarde, mientras ordenaba papeles viejos para preparar una charla, encontré un sobre sin abrir. No tenía remitente. Solo mi nombre escrito con marcador grueso. Me tomó un momento recordar, alguien me lo había entregado después de una presentación en una escuela, meses atrás. Nunca supe quién. Tampoco pregunté. Lo abrí con cuidado. Adentro había una carta escrita a mano, en tinta negra, de trazo firme y claro. No tengo padre desde los 9 años. Murió de un infarto frente a mí, mientras veíamos la tele. Nunca hablamos mucho. Nunca escribí nada sobre él. Hasta que leí el diario del tuyo. Entonces empecé a escribir. Sobre todo. Sobre nada. Y ahora no paro. Gracias por prestarme un padre por unas páginas. La volví a leer 3 veces. Después la guardé en una caja donde atesoro las cosas que no me animo a tirar. Esa carta me acompañó toda la semana. Caminaba por la ciudad con sus palabras en la cabeza. Me preguntaba si, sin querer, me había convertido en una especie de puente, alguien que conecta a otros con lo que ya no está. Con lo que no fue. Pero también, en algún sentido, me había convertido en padre. No de una persona. Sino de un espacio. Un espacio donde las palabras duelen, sí, pero no matan. Donde el silencio se rompe. Donde la gente escribe lo que nunca pudo decir. A veces con rabia. A veces con ternura. Siempre con verdad. Un sábado a la mañana, fui invitado a un encuentro de bibliotecas populares. Había gente de todos lados, pueblos pequeños, barrios olvidados, localidades donde apenas había una sala de lectura con libros prestados y sillas de plástico. Uno de los talleristas, un hombre mayor, se me acercó en el recreo. Me dijo: Tu historia me ayudó a reconciliarme con mi hijo. Pero no porque leyera tu libro. Sino porque yo lo leí. Y agregó:
Ahora me esfuerzo en escribirle aunque no me salgan las palabras. Me siento torpe. Pero ya no me callo. Y pensé, tal vez de eso se trata ser padre. No de saber. Sino de quedarse. De intentar. De no callarse del todo. Volví a releer el diario completo. No lo hacía desde hacía meses. Esta vez, no buscaba frases para subrayar. Buscaba lo que había cambiado en mí. Y lo encontré. Donde antes había dolor, ahora había agradecimiento. Donde antes había preguntas, ahora había una voz mía que respondía. Incluso donde había enojo, ahora había comprensión. Mi padre no fue perfecto. Nadie lo es. Pero dejó algo, una línea trazada con torpeza pero con amor. Algo que pude seguir, no como destino, sino como impulso. Me invitaron a dar una charla en una universidad. El tema, narrativa íntima como vehículo colectivo. Sonó académico, pero la sala estaba llena de personas que simplemente querían escuchar sobre cómo escribir desde las heridas. Conté la historia desde el principio. Sin adornos. Al final, una joven levantó la mano. ¿Todavía lo extrañas? Me tomó por sorpresa. La pregunta era directa, sin rodeos. Asentí. Sí. Pero ya no me pesa. Ahora lo extraño como quien mira una foto en paz. Ya no necesito respuestas. Porque las encontré en mí. Ella asintió. Bajó la mano. No dijo nada más. Y yo tampoco. Porque no hacía falta. Ese año se cumplieron 5 desde su muerte. No lo celebré. Tampoco lo ignoré. Lo recordé escribiéndole una carta. No para publicarla. Solo para decirle que estaba bien. Que las cosas en casa estaban en orden. Que ya no le guardaba rencor. Que incluso lo admiraba. Por escribir a pesar del miedo. Por atreverse sin ruido. La firmé, tu hijo, el que ahora también escribe. Y la dejé en su cuaderno, como una entrada más. Un día, una mujer muy joven vino a un taller y me dijo. ¿Te molesta si te llamo el escritor de los padres que no hablaron? Me reí. No me molesta. Pero no soy solo eso. Bueno, para mí sí, dijo. Porque gracias a lo que vos escribiste, pude leerle a mi papá en voz alta. Y lloramos los dos. Nunca lo habíamos hecho. Y entonces entendí algo que hasta ese momento no había podido poner en palabras. Que ser escritor, al menos para mí, ya no era contar historias. Era abrir un espacio. Donde otros pudieran empezar las suyas. Cierro esta parte con una escena mínima. Ayer, en una plaza, vi a un padre enseñándole a su hijo a andar en bicicleta. El nene se caía una y otra vez. El padre no decía mucho. Solo lo levantaba. Le daba una palmada. Le ajustaba el casco. No le explicaba. No le gritaba. No lo empujaba. Solo estaba ahí. Y pensé, quizás eso fue lo que mi padre hizo todo el tiempo. Solo que yo, en ese momento, no lo entendía. Ahora sí. Después de aquella charla en la universidad, me invitaron a participar en un encuentro de escritores en el sur del país. No era un evento grande ni mediático. Todo lo contrario. Gente que escribía desde lugares remotos, que nunca había publicado, que muchas veces ni siquiera se animaba a llamarse escritor. Y sin embargo, ahí estaba yo. Sentado en un aula prestada de una escuela rural, rodeado de voces verdaderas. Gente que escribía en servilletas, en márgenes de boletos de colectivo, en libretas de espiral con tapas arrancadas. La consigna del día era simple: ¿qué herencia no material has recibido? Mi turno llegó tarde. Había escuchado historias que me dejaron sin aliento. Una mujer que hablaba de las canciones que su abuela le tarareaba mientras lavaba ropa. Un hombre que contaba cómo aprendió a rezar con los gestos de su padre, aunque nunca lo vio orar en voz alta. Entonces hablé. La mía, dije, fue un cuaderno azul. Viejo, lleno de frases que mi papá nunca me dijo, pero que dejó escritas. Él no sabía que me estaba heredando algo. Solo necesitaba un lugar donde no doliera tanto ser el mismo. Ese cuaderno me mostró que, a veces, el amor no viene con abrazos ni consejos. A veces viene con tinta y silencio. Y por primera vez en años, me costó no quebrarme. A la salida, una joven se me acercó con un cuaderno en las manos. Me dijo que llevaba escribiendo desde que tenía 14, pero que nunca había mostrado sus textos.
Que había leído mi libro escondida en la biblioteca del colegio porque su mamá decía que los libros tristes no son para chicas. No es triste, le dije. No. Es necesario, respondió. Lo leí y sentí que me hablaba alguien que también aprendió a llorar sin hacer ruido. Le pedí permiso para leer una página de su cuaderno. Me lo dio. Era una carta a su padre, que se había ido cuando ella tenía 6 años. No te escribo para que vuelvas. Te escribo para que sepas que, aunque no estuviste, no soy tu ausencia. Soy mi propia voz. Y ya no tengo miedo. Se la devolví sin decir una palabra. Y me sentí, otra vez, aprendiz. Volver a casa después de esos viajes es raro. La quietud me pesa distinto. No hay micrófono, ni sillas llenas, ni historias que me sostengan mientras escucho. Está el silencio. El escritorio. El cuaderno. La lámpara. Y yo. Pero aprendí a no temerle al silencio. A veces lo necesito. Como mi padre. Esa semana me tocó ordenar la habitación de mi madre. Ya no vivía sola. Se había mudado con mi hermana menor. Me pidió ayuda para empacar sus cosas. Entre mantas dobladas, álbumes de fotos y latas de galletitas llenas de hilos, encontré una caja de madera. Adentro, papeles amarillentos, sobres con cartas viejas, y, en el fondo, algo que me detuvo el pulso. Una nota, escrita con la letra de mi padre, dirigida a mi madre. Sé que no soy fácil. Que guardo más de lo que digo. Pero cada vez que veo a Mateo dormir, me digo que algo hicimos bien. No lloré. Solo sonreí. Porque ahí estaba, otra vez, él. Apareciendo cuando no lo esperaba. En papeles escondidos. En palabras que no buscaban brillar. Solo quedarse. El proyecto del cuarto libro ya estaba en marcha. Esta vez, decidí cambiar el enfoque, no sería sobre mi padre, ni sobre mí. Sería sobre otros. Una recopilación de textos escritos en los talleres. De cartas que la gente me dejó leer. De fragmentos que merecían vivir más allá de una clase de 1 hora. Lo titulé, Antes que se pierdan. Y cada persona incluida firmó con nombre y apellido, o con el seudónimo que eligiera. Porque entendí que escribir es, también, decir, yo estuve aquí. Y esa es una afirmación que nadie nos puede quitar. La noche que cerré el manuscrito, me senté a escribirle otra carta a mi padre. Esta vez, breve. Casi un susurro. No sé si estarías orgulloso. No sé si me habrías leído. Pero gracias por haber escrito. Eso solo me bastó para no perderme. La dejé en mi cuaderno. No en el suyo. Como quien entiende, al fin, que ya puede seguir caminando sin depender del mapa. Un domingo de otoño, fui a dar una charla a un hospital donde hacían acompañamiento a pacientes terminales. No hablé como escritor. Hablé como hijo. Como alguien que encontró consuelo en palabras cuando todo lo demás se había vuelto piedra. Una señora me tomó del brazo al final. Me dijo. Mi hijo tiene miedo de morir y dejar a su hija sin saber qué decirle. ¿Qué le digo? Pensé un momento. Que no hace falta decirlo todo. Solo dejar algo. Un cuaderno. Una carta. Una frase. Lo que pueda. Porque eso, a veces, es más fuerte que cualquier presencia. Cada vez entiendo menos de certezas. Pero sé que lo que se hereda sin nombre, sin firma, sin pretensión, es lo que más queda. Y mi padre me dejó justo eso. Una costumbre. Una manera de mirar el mundo. Una linterna, por si hay oscuridad. Pasaron 6 años desde que abrí por primera vez el cuaderno azul. A veces me preguntan si todavía lo leo. La verdad, ya no. No porque me haya cansado de él. Es que ya lo llevo puesto. Está en mi forma de escuchar, en cómo pienso antes de hablar, en ese impulso de escribir cuando algo no me deja dormir. El cuaderno dejó de ser objeto. Se volvió parte. Pero hay algo que sí hago, cada cierto tiempo. Le muestro a otros cómo empezar uno. En un colegio técnico, el mismo al que fui de adolescente, se armó un taller opcional los jueves por la tarde. Me invitaron a coordinarlo. Solo se anotaron 7 chicos. No esperaban que fueran muchos. Tampoco yo. El primero en llegar fue Bruno, pelo largo, manos metidas en los bolsillos, mirada de quien no quiere hablar pero necesita que lo escuchen. Dijo. Yo no escribo. Vine porque me pareció distinto.
Le respondí. Escribir no es lo mismo que ser escritor. Acá podés venir a desordenarte un poco. Y eso hicimos. Durante semanas, cada uno trajo algo, un rap, una carta a nadie, una descripción de su pieza, un recuerdo inventado. Bruno tardó en escribir. Pero una tarde, sacó un papel arrugado y leyó. Mi viejo está pero no está. Vive conmigo, pero cuando hablo, es como si hablase en otro idioma. A veces sueño que me escucha. Pero en el sueño no digo nada. Solo me quedo ahí. Esperando que entienda el silencio. Nadie dijo nada durante un rato. Después alguien palmeó la mesa. Y Bruno, sin saberlo, había encendido su propia linterna. Un día recibí una invitación inesperada, una ONG que trabajaba con padres en proceso de recuperación, por adicciones, violencia o abandono, quería que diera un taller. No para sus hijos. Para ellos. Acepté con cierta tensión. No sabía qué decirle a un grupo de hombres que cargaban con errores tan pesados. Pero cuando entré en la sala y vi sus rostros, ojos esquivos, manos nerviosas, edades variadas, me di cuenta de que lo único que tenía que hacer era abrir mi historia. Leí la entrada del diario donde mi padre se preguntaba si algún día yo entendería su silencio. Y después, pregunté. ¿Qué escribirían ustedes si su hijo leyera sus palabras después de su muerte? Hubo un silencio largo. Y entonces un hombre de voz ronca y tatuajes en los dedos, dijo. Quisiera que sepa que me equivoqué. Pero que no fui solo eso. Después, otro. Y otro. Y el taller se convirtió en una confesión colectiva. Salí de ahí sabiendo que no se trataba solo de hijos que buscaban entender a sus padres. También había padres que esperaban ser comprendidos. Ese año, un lector me envió una fotografía, un hombre mayor, sentado en una silla de plástico, escribiendo en una libreta mientras su nieta le sostenía la lapicera. En el mensaje decía. Mi papá nunca había escrito nada. Pero después de leer tu libro, me pidió que le regalara un cuaderno. Dice que quiere dejarle algo a sus nietos que no sea solo la casa. Quiere que lo conozcan de verdad. Y una vez más, volví a sentir que algo que nació por accidente se estaba convirtiendo en puente. No entre el pasado y el presente. Sino entre lo que fue y lo que podría haber sido. Mientras tanto, seguía escribiendo mis textos. Algunos se volvieron más míos, menos del pasado. Empezaron a aparecer en ellos temas nuevos, las formas del cuidado, la vejez, la ternura sin palabras, la paternidad sin sangre. Una revista literaria me pidió un ensayo sobre la influencia de mi padre en mi obra. Lo titulé, Escribir como quien repara cosas rotas. Porque eso es lo que él hacía con sus herramientas. Y eso es lo que yo hago ahora con las mías. El cuaderno azul, en algún momento, dejó de estar en mi escritorio. Lo guardé en una caja, bien protegido, junto a la linterna que me regaló a los 9 años. Ahora está en un armario. No porque quiera olvidarlo. Sino porque ya no necesito tenerlo cerca para sentirlo. Es como cuando se aprende a andar en bicicleta sin rueditas. Uno no deja de agradecerles, pero ya no las usa. Un joven escritor me dijo una vez, en un festival de lectura. ¿Y qué vas a hacer cuando ya no haya nada más que decir sobre él? Sonreí. Entonces empezaré a escribir sobre todo lo que aprendí después. Porque la historia con mi padre no terminó en su muerte. Tampoco en su diario. Ni en mis libros. Sigue cada vez que alguien me dice. Gracias por poner en palabras lo que yo todavía no me animé a escribir. Y entonces, vuelvo a hacerlo. Una página más. Una luz más. Hace poco más de un mes, me llegó un paquete por correo. Sin remitente. Sin explicación. Solo una caja envuelta con papel madera y mi nombre escrito con virome negra. Adentro había un cuaderno. No el azul. Otro. De tapas lisas, color verde musgo. Al abrirlo, reconocí la letra, era la de Bruno, el chico del taller en la secundaria técnica. A lo largo de 100 páginas, había escrito cartas. A su padre, a su madre, a sí mismo. A los amigos que se habían ido, a los que nunca volvieron. A mí. En la última, decía. No sé si algún día voy a ser escritor, pero aprendí a dejarme escuchar, aunque sea en silencio. Gracias por mostrarme que un cuaderno también puede ser casa. Y lloré. Pero de otra forma. Porque entendí que la historia de mi padre había hecho todo eso. No porque fuera extraordinaria, sino porque era común.
Porque muchos la compartían sin saberlo. Porque necesitábamos una excusa para empezar a hablar de lo que nos atraviesa sin aviso. A veces la gente me pregunta cómo me habría llevado con mi padre si él estuviera vivo mientras yo publicaba los libros. Siempre respondo lo mismo, no tengo idea. Tal vez le hubiera costado. Tal vez se habría sentido invadido. O, conociéndolo, habría leído en silencio, sin comentar nada, y un día me habría dejado un destornillador nuevo en la mesa como forma de decir, te leí. Pero en el fondo, algo me dice que sí lo habría entendido. En una de sus últimas entradas, escribió: no sé si estoy listo para dejar algo. Pero si él encuentra esto, espero que no se quede solo con lo que escribí. Que empiece desde ahí. Y haga lo suyo. Y lo hice. Hoy doy menos charlas. No por cansancio. Por elección. Empecé a escribir ficción, algo que antes me parecía imposible. Cuentos breves. Personajes inventados. Voces nuevas. Pero cada tanto, inevitablemente, aparece uno con manos grandes, cara curtida, pocas palabras, y un cuaderno escondido en algún cajón. Y sonrío. Porque eso ya es parte de mi ADN narrativo. No lo fuerzo. Me habita. Mi madre falleció hace unos meses. Tranquila, en su casa, rodeada de los suyos. En sus cosas encontramos algunas cartas que ella misma había escrito pero nunca enviado. A mi padre. A nosotros. Las leímos entre hermanos, en silencio, sin necesidad de discutir nada. Como si con eso termináramos de cerrar el círculo. Como si el silencio, al fin, se hubiera dicho completo. Hace poco tiempo, doné el cuaderno azul a una biblioteca de barrio. No una famosa. Una de esas con piso de madera, estantes torcidos y olor a polvo amable. Hicimos una copia exacta, con todos los textos transcritos. El original quedó en una caja de acrílico, con una placa que decía: este cuaderno cambió una vida. Quizás pueda hacer lo mismo con otra. No quise poner mi nombre. No hacía falta. La noche en que lo dejé, me senté en un banco de la plaza más cercana. Llevaba conmigo la linterna que mi padre me regaló cuando era chico. Todavía funciona. Apreté el botón. Encendió. Un haz amarillo, débil, pero persistente. Y me vi ahí, un hombre solo, en la oscuridad, con una luz pequeña que le alcanza para recordar todo. No encendí la linterna por miedo. Lo hice por costumbre. La costumbre de no quedarme en la sombra. Escribí un último texto. No para un libro. No para un taller. Para mí. Y lo dejé dentro de un cuaderno nuevo, vacío. En la primera página. Con la esperanza de que alguien lo encuentre algún día, y escriba el resto. Si estás leyendo esto, no importa quién soy. Solo quiero decirte que no estás solo. Que todos venimos de alguien que cayó. Pero eso no significa que tengamos que callar también. Escribí. Aunque no sepas cómo. Aunque no sepas por qué. Escribí. Porque en algún lugar, alguien lo va a necesitar. No soy el hijo perfecto. Ni el escritor más leído. Pero logré algo que no esperaba. Que las palabras de mi padre no murieran con él. Y que mi voz, esa que él sin saber me regaló, sirviera para abrir otras. Hoy sé que cuando me vaya, no dejaré una fortuna. Dejaré historias. Y una linterna. Por si alguien necesita empezar a caminar en la oscuridad.